Buen día para todos. Bienvenidos a la capacitación sobre los elementos de protección personal. Mi nombre es Laura Merchán, pertenezco al equipo de trabajo de la coordinadora Jessica Merchán. Las empresas deben tomar un rol de líderes de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, deben conocer los diferentes elementos de protección personal y asimismo dar a conocer a sus trabajadores sobre este tema. También deben identificar las condiciones en las cuales se requiere su uso, mantenerlos de manera correcta y ayudar a sus trabajadores a concientizarse de la importancia de estos. Por lo tanto, el objetivo de esta capacitación es que ustedes conozcan qué es un elemento de protección personal, quién debe entregarlo, su duración, los tipos y entre otros aspectos. Iniciemos. ¿Qué son los elementos de protección personal? Son cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador, para protegerlo de los riesgos y aumentar su seguridad o salud en el trabajo. Los elementos de protección personal están considerados como la última barrera que tiene el trabajador de control de riesgos, para mantener así los riesgos bajo niveles aceptables. Las barreras son tres: actuar sobre la fuente, sobre el medio o sobre el trabajador. Por ello, los elementos de protección personal actúan sobre el trabajador. Ahora, nos vamos a la jerarquía de control de riesgos, donde los elementos de protección personal están considerados como la última etapa de control de riesgos. ¿Pero qué riesgos debe cubrir? Los riesgos que deben cubrir son riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Con respecto a la entrega, ¿quién debe entregar los elementos de protección personal? El empleador. El empleador tiene la obligación de entregarlos libre de costos a los trabajadores. Para ello, el empleador, por intermedio de sus jefaturas, va a colocar un encargado de la entrega de estos. Es importante tener en cuenta que cada vez que se haga la entrega de los elementos de protección personal, se debe tener un control. Para ello, el trabajador debe firmar la planilla o formato que tenga la empresa. Y de esta manera se lleva un registro y acredite la entrega completa de cada uno de los elementos de protección personal. Otro punto son los requisitos que debe cumplir los elementos de protección personal. Por lo tanto, debe cumplir tres condiciones básicas. La primera, tiene que ser adecuado al riesgo que está cubriendo. La segunda es que el elemento de protección personal tiene que ser necesariamente certificado. Y la tercera, tiene que ser en condiciones operativas. Ahora, con el aspecto de la durabilidad de los elementos de protección personal. ¿Cuánto tienen que durar los elementos de protección personal? Como tal, en la ley no existe un tiempo de duración determinado. Sin embargo, es responsabilidad de la empresa determinar los mecanismos necesarios para determinar cada cuánto se van a entregar los elementos de protección personal, cómo van a ser los mecanismos de entrega, los mecanismos de selección y disposición final para los elementos de protección que ya fueron utilizados. Esos mecanismos deben ser formales, escritos y recepcionados a los trabajadores. Para poder documentar y elaborar esto, hay unos encargados, que son el Departamento de Prevención de Riesgos y o el Comité Paritario, en el que ellos tienen que revisar el catálogo de los elementos de protección personal para determinar la duración que el fabricante recomienda. Ahora, hablando de sanciones, ¿se puede sancionar por el no uso de estos elementos de protección personal? Pues sí, se puede sancionar, de acuerdo a las sanciones establecidas por el Reglamento Interno de Orden e Higiene de Seguridad. Sin embargo, lo mejor que se puede hacer desde el área de seguridad en el trabajo es incentivarlos a ustedes y utilizar un liderazgo positivo para el uso de los elementos de protección personal. Otra pregunta es, ¿quién escoge los elementos de protección personal? Esto lo hace un experto en prevención de riesgos en conjunto con los supervisores. El experto tiene todos los tecnicismos, todo lo que se necesita para mirar qué requieren los trabajadores, pero el supervisor es el que empíricamente sabe lo que el trabajador necesita, ya que ellos están allí mirando mirando de una manera más cercana lo que el trabajador requiere. Ahora, ¿cuándo se utilizan el elemento de protección personal? Ya sea el área de prevención de riesgos o el comité paritario, deben establecer cuándo, dónde y en qué lugar se debe utilizar el elemento de protección personal.
Para ello se utilizan herramientas preventivas, como por ejemplo, tenemos el mapa de identificación de riesgos, en donde se hace un plano de vista aérea de nuestro lugar de trabajo y se fijan los lugares donde se tiene que identificar el peligro y la obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal. Por otro lado, tenemos la matriz de uso obligatorio del elemento de protección personal, que básicamente establece en las columnas cuál es el elemento de protección personal que se requiere y en las filas el listado de todas las actividades o tareas que van a tener que utilizar estos elementos. Por último, quiero que conozcan los tipos de elementos de protección personal. Los elementos de protección personal que se implementan en cada organización dependerán de las actividades de riesgos a la que estén expuestos los trabajadores y se pueden categorizar de acuerdo a la zona del cuerpo que protegen. Comenzamos con la cabeza. Los cascos de seguridad permiten proteger la cabeza frente a posibles impactos, choques eléctricos o quemaduras. Es importante que se deben utilizar con sus correas ajustadas correctamente en la quijada. Pasamos a los oídos. Cuando el ruido en el lugar de trabajo excede los niveles establecidos por el Ministerio de Salud, las personas expuestas deben utilizar protección auditiva. En ellos existen dos tipos, que son los tapones que se insertan en el conducto auditivo externo y los otros son las orejeras que van alrededor de la cabeza. Ahora pasamos a la parte de los ojos. Cuando se está en presencia de proyección de partículas, líquidos, humos, vapores, gases y radiaciones, se deberá utilizar protectores de ojos que solo cubran la zona ocular. Ahora, el rostro. Los protectores faciales no solo protegen los ojos, sino también el resto del rostro, bloqueando el paso de rayos ultravioletas o infrarrojos y de otros cuerpos extraños como plástico transparente, cristal templado o rejillas metálicas. Ahora nuestras vías respiratorias, que se deben proteger al trabajador de contaminantes presentes en el ambiente tales como polvos, neblinas, vapores orgánicos o gases. Para esto existen distintos tipos de respiradores con sus respectivos filtros. Seguimos con las manos. Los guantes de seguridad protegen las manos y antebrazos de productos químicos, abrasión, cortes y lastimaduras, objetos calientes, objetos filosos, tensión eléctrica. Son específicamente elegidos según el uso que se les va a dar. Y la selección incluye el material del guante, el espesor y la duración, dependiendo de nuestro trabajo. Ahora pasamos a nuestros pies. El calzado de seguridad es fundamental, ya que protege de la humedad, de sustancias calientes y de caídas o golpes en superficies peligrosas o inestables. Otro aspecto importante es la limpieza y mantenimiento de los elementos de protección personal. Los puntos más importantes a tener en cuenta son, por ejemplo, las roturas y desgastes prematuros, rayaduras en los anteojos o antiparras, abolladuras o raspones en los cascos, correas rasgadas, perforaciones o desgarres en los respiradores y demás equipos. Se debe tener la precaución de lavar todo el equipo después de usarlo y principalmente desinfectar los tapones de oídos tantas veces como sea necesario. Al igual, si tenemos algún equipo de protección personal que se nos ha dañado, es importante informarle a nuestro empleador, a la persona encargada de esta área, para que nos hagan la reposición de lo que se nos ha dañado. Gracias por su atención, que tengan un buen resto de día y recuerden que el equipo de protección personal es defensa personal.